La renta básica que propusimos en el proyecto de ley no es una renta básica universal, porque la renta básica universal le llega a todos los hogares y a todas las personas de un país, tengan o no tengan recursos. Eso no es posible en un país pues, como Colombia. Entonces está acotada, el proyecto de renta básica nuestro está acotado a los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, que son 7,5 millones de hogares. Eso es importante, está acotado, no es universal, sino que es, como decía Carlos Julio, focalizado a 7,5 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos. Por otro lado, hay una diferencia que también planteaba Carlos Julio, que hay que desmenuzar un poco más. Y es lo siguiente, el proyecto de renta básica nuestro que firmamos con 54 senadores y representantes a la Cámara y que salió de las deliberaciones de la cumbre y que viene pues en un proceso de construcción hace un año que estamos trabajando en esto, este grupo de congresistas en el Senado. Esa renta básica, tal como la proponemos nosotros, es un solo desembolso de una transferencia monetaria a 7,5 millones de hogares. Un desembolso por hogar, que está en las cifras que ya ustedes escucharon, entre 320,000 pesos por hogar hasta 480,000 pesos por hogar de más de 5 miembros. Y que va de 320,000 mensual por hogar, va creciendo 40,000 pesos por cada miembro más hasta 480,000. Ahora bien, es un solo desembolso de una transferencia monetaria. El ingreso solidario es un desembolso, pero hace parte de un conjunto de transferencias monetarias que son familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, devolución del IVA. Es un paquete, digamos, fraccionado. Algunos de esos ingresos fraccionados por los programas tradicionales que trae el gobierno son condicionados, quiere decir, le exigen a los hogares que los niños vayan al colegio, en fin, hay condiciones específicas para ese tipo de transferencias. En cambio, como bien lo decía Carlos Julio, en el caso de la renta básica que proponemos, que es permanente, ya no es una renta básica de emergencia para unos meses, sino permanente para hogares pobres y vulnerables, se entrega una cifra completa, sin condicionamientos, a cada hogar. ¿Por qué es importante, Mayra? Esto es importante porque el país entró en unas condiciones de ruina social y de ruina económica. Hubo unos confinamientos y hubo una parálisis económica, llevamos un año de parálisis económica, que generó una quiebra enorme de empresas. Solamente micronegocios y microempresas entre febrero y octubre del año pasado desaparecieron 500,000 empresas. Medianas y pequeñas desaparecieron de acuerdo con la CEPAL. Por ahí en el mes de septiembre habían desaparecido ya 140,000. El desempleo, pues todos sabemos, está en un 17,5%. En el caso de las mujeres es muy superior y en el caso de los jóvenes también. Hay una situación en la población que venía viviendo de la informalidad, es decir, del día a día, pues su mercado y su negocio está en la calle, y como la calle entró en crisis por la pandemia, pues naturalmente se le acabaron los ingresos a esos hogares. Ahí estaba el 60% del empleo en Colombia, estaba en la informalidad. Entonces, se quiebran las microempresas, se quiebra muy buena parte de los micronegocios, muchos, casi todo, el 80%, buena parte de las pequeñas y medianas, que ahí estaba más del 80% del empleo en Colombia, todo eso se fue al piso. Y la informalidad
se tuvo que encerrar en la casa y se le acabó el ingreso del día a día, del rebusque. Luego tenemos ese montón de gente, de colombianas y de colombianos y de compatriotas sin ingresos, sin con qué comer. Se empobreció masivamente el país. ¿Quién puede responder por semejante hecatombe? Ese no es un tema de parroquias, no es un tema de Club de Leones, no es un tema de ONGs o de grupos de solidaridad o de los vecinos, no. Es un problema monumental de un país arruinado, y la única entidad que tiene músculo para enfrentar una situación es el Estado. Pero además es que el Estado le pertenece a la gente, le pertenece al pueblo. El Estado fue constituido por el pueblo. Eso dice la Constitución. Cuando yo fui constituyente, empezamos a escribir la Constitución diciendo, en nombre del pueblo, escribimos esta Constitución. Ese Estado que está consagrado y consignado en esa Constitución le pertenece al pueblo. Y tiene como funciones ¿qué? Proteger los derechos de las personas. Para eso es el Estado, para proteger los derechos de las personas, las libertades, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos civiles, los derechos políticos, en fin, la seguridad. Entonces, el primero de esos derechos se llama el derecho a una vida digna. O sea, el Estado tiene la obligación constitucional de ir a esos hogares a entregarles con qué vivir dignamente mientras se recupera la economía, mientras hay una reactivación económica. Que entre otras cosas, la reactivación económica no va a ser posible si la gente no tiene con qué comprar. Entonces, digamos, es una transferencia monetaria del Estado en su deber de proteger a los hogares y de los hogares el derecho de recibir del Estado esa protección, que a su vez que le va a dar la posibilidad de vivir dignamente a los hogares, le va a dar con qué comprar en los mercados productos que reactiven la economía, es decir, se va a crear un mercado. Al mismo tiempo, los hogares van a poder protegerse de la contaminación, del contagio, del coronavirus, en la medida en que ya no van a tener que salir desesperados a la calle como han tenido que salir a lo largo de este año a buscar su supervivencia. Corriendo todos los riesgos. Colombia es el país que tiene el nivel de contagios y de mortalidad más alto en América, en todas las Américas, con relación a la población, porque la gente no tuvo ninguna ayuda del Estado. Fíjese usted, los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, de gente rica y de hogares ricos, pues creó un programa de renta básica que lo llamó Plan de Rescate, y que en el último tramo que fue aprobado el mes pasado, entregó 1.900 billones de dólares, 1.900 millones de dólares a más de 50 millones de hogares, en dinero para garantizarles una vida digna. Aquí no ha habido ningún desembolso, porque en esto estamos hace un año luchando con el gobierno, que por fin entendió. Y así nos lo manifestó en una reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda en diciembre pasado, algunos miembros de la Comisión Tercera, para hablar de esto. Al fin entendió que no podía quedarse más con los brazos cruzados y tenía que asumir la responsabilidad de encontrar una transferencia monetaria que nosotros llamamos renta básica y que ellos la llaman, en ese componente que ya expliqué, ingreso solidario. Y viene entonces esa propuesta en un proyecto de ley. Eso entonces le va a permitir en la propuesta nuestra de este conjunto de senadores y representantes y de la cumbre, le permitiría a 7,5 millones de hogares tener un ingreso permanente que le garantice una vida digna. Vamos a ver lo que trae el gobierno, que no lo sabemos, y vamos a ver a qué acuerdo llegamos conjuntamente los senadores que presentamos el proyecto de ley de la cumbre y los congresistas con el gobierno y con la bancada del gobierno, a ver a qué acuerdo llegamos para que haya una transferencia cuanto antes que atienda las necesidades de la situación de hambruna que hay en el país y le permita a los hogares tener una vida digna y le permita a la economía reactivarse.